Renovando tu mente. TV Gracia Internacional presenta Resúmenes de Calqueos 2025. La explicación del Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo hombre, que nos lleva a la estatura del varón perfecto. Esa cobertura, como dijimos, hay una sola. Ahora, estuvo ausente por miles de años y en el 1973, cuando aquellos dos ángeles vinieron a mí, ahí al llegar la manifestación Jesucristo hombre, ahí la cobertura comenzó a alinearse con el pacto. En el 1973 comenzó así, comenzó primero a hacerle obediente a esa vocecita que me habla a mí y te habla a ti, porque tú eres un mismo espíritu conmigo. Tú tienes el mismo evangelio, tú tienes la misma confesión. Cuando decimos un espíritu conmigo, no es que tú estás metido en mi espíritu, es un espíritu. El evangelio de la incircuncisión nos hace un espíritu con él. Y entonces esa vocecita comienza a desarrollarse en ti, comienza tratando contigo, y mientras más obediente tú le eres, pues la cobertura se va soltando. Actualmente yo, hasta ahora, desde sanidad, provisión, protección, es lo que me ha acompañado, y la cobertura conmigo es maravillosa. Dice Isaías, vamos a leer Isaías capítulo 30, verso 1 al 5. Mira qué interesante está este capítulo. Hablando de la cobertura, dice: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo. Tomar consejo, y no de mí, como yo he tenido bastantes personas cerca de mí. Y entonces han blasfemado. Es un tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo, tomar consejo aparte y decir: no, Dios a mí también me habla, no solo a José Luis. Así le pasó, tienes memoria a Moisés y María y Aarón, que él dijo: bueno, pero si le habla a Moisés, ¿por qué no me puede hablar a mí? Y le cayó una lepra encima a María y una desobediencia, porque blasfemaron. Y Moisés tuvo que orar y decir: mira, Padre, mi hermana, cúbrela, quítale esa lepra, porque el cuerpo se le llenó de lepra por ese tipo de desobediencia. Entonces dice: ay de los hijos, oye, de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta. Oye, esta es la cobertura, mira, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado en el viejo pacto. Que se apartan para descender a Egipto, tipo del mundo, tipo de la sabiduría humana, y no han preguntado de mi boca. Ah, Padre, de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, nombres de aquellos tiempos. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Bendecido abandonar la cubierta donde tú te apoyas, donde tú te refugias. Ese es tu refugio. Ya a ti te marcaron, te dijeron: tú eres mío, y ahora tú no te puedes escapar de esa cobertura. Puedes pelear conmigo,
puedes molestarte conmigo, pero de esa cobertura tú no te puedes ir, bendecido, porque caes en el pabellón del laberinto, donde de momento oyes voces aquí, oyes voces allá, y de momento comienza la confusión. Pregúntale a los que han estado cerca de mí, o no pregúntale, porque tú no debes ni hablar con ellos, no merecen ni que hables con ellos. Pero los que se han ido de nosotros, escúchale sus prédicas para que tú veas cómo están turbados, confundidos. Se les vuelve la mente en confusión, porque ya no es el Espíritu Santo, ya no es el consuelo que va de la cobertura. Una cosa es tener miedo y otra es el temor al ángel del pacto que te cobija. Miedo tenías tú en la ley. No, que el Señor me puede matar, que el Señor me tira 7 demonios más encima. Así se habla ya. En esa cobertura podrida, en el sistema evangélico, protestante, pentecostal, católico, esos son coberturas de hombres, coberturas que hieden. Y allá te da miedo y le tienes miedo a Dios y no haces las cosas porque tienes miedo. Aquí no es miedo, aquí es un temor reverente. Aquí tú no te portas bien porque se te demanda, no, es un fluir, es un dosel de paz que tú escuchas la voz y el consejo que te dice: no hagas esto, bendecido, no digas esto, estás murmurando, mira, esto te está quedando mal, estás maquinando, bendecido. Y es una voz que te sigue. Por eso aquí, mira, aquí no hay membresía. Membresía de la cobertura vieja, esa podrida del faraón, de las religiones de hoy, que te cogen el nombre y tú tienes que estar renunciando a esa membresía, como están haciendo los nuestros, porque los ponen con el acta de bautismo, los hacen miembros de la iglesia. Aquí no hay papel, aquí no hay membresía, aquí no hay agua para mojarte, aquí es, mira, a puro ángel, a pura cobertura angelical que te cubre los tuyos, la casa entera donde tú te metes. Ahí tú eres una bendición, porque esa cobertura te anhela con celo. Es un espíritu que está en ti, que vela por ti, que a veces te va mal porque te ama tanto, porque ya te compró con precio de sangre, tú eres posesión de él, te selló con el espíritu de la promesa, tú eres propiedad sagrada. Cuando tú confiesas la palabra, estás confesando sanidad, estás confesando prosperidad, estás confesando con celo. No una confesión de esa, bueno, si Dios quiere, que si Dios lo permite. No, esa es confesión. Padre, tu palabra dice, el pacto dice, aquí estoy. Es una cobertura brutal que vela por ti, te cuida. Esto es lo más maravilloso, hermano. Desapareció en miles de años del pueblo de Israel, del arca del testimonio. Y en el 73 decidió mi padre establecerla, comenzando conmigo, con este servidor, llamándolo Jesucristo hombre. Comenzó esa cobertura a manifestarse. ¡Ay, el que se meta con nosotros, hermano! A mí me da lástima, pena, el que se mete a hablar en contra de nosotros. ¡Ay, Padre! O en contra de ti, de tus niños. No es que tú eres propiedad privada. Propiedad que, mira, son 7 cámaras digitales que están ahí pendientes de todos tus movimientos, de tus necesidades, de tu desobediencia. Toda la disciplina del pacto está sobre ti. Esas 7 cámaras son los 7 ojos del Señor que pasan por toda la tierra, que saben lo mínimo tuyo. Bueno, David, con una vaga idea, decía: ¿quién es el hombre? Si aún la palabra no está en mi boca y ya tú la conoces, cada pensamiento tú lo conoces. Él conoce todo lo tuyo, tú no te puedes esconder de su presencia. Él ha hecho pacto de sangre. Tú eres el elegido, el tesoro, vaso escogido por Dios. Propiedad privada, santa. Como te ama el Señor, como te cuida.
puedes descansar en sus brazos. Él me cuida tanto, me ama tanto, que si tiene que disciplinarme, lo hace. Aunque me duela, aunque sufra, aunque pase por lo que pase, pero Él está conmigo. Esto es una cosa, esto es maravilloso, hermano. Este es el espectáculo mundial sobre toda la tierra. El espectáculo que Pablo habló, somos espectáculo al mundo. Pronto lo verán las naciones por todas partes. ¡Ah, Padre! ¡Qué gloria, qué peso de gloria a los dioses de Creciendo en Gracia! Dile que está a tu lado, bendecido, tú eres un Dios, tú tienes cubierta. Lucas capítulo 12, verso 8 dice, os digo que todo aquel que me confesare. No, eso no es meditación, ¿oíste? Eso de meditar, no, es hablando, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Ese Hijo del Hombre soy yo, porque allá los ángeles estaban calladitos, no había nada. Jesucristo no estaba todavía activando el pacto de la gracia, en la ley no había ese servicio, eso es ahora. Dice, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de la cubierta. Los ángeles, esa es la cubierta. No puedes negar, bendecido. Todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿y qué es eso, apóstol? Blasfemar contra la vocecita que tú estás oyendo. No te metas contra esa guianza que tú estás llevando ahí. Y cuídate cómo tratas a los demás, porque ellos tienen una cobertura y hay ángeles celosos en esos bendecidos amigos tuyos que te han puesto ahí junto con ellos. Tienes que tener un cuidado tremendo cómo hablas de ellos. Mira, yo a veces, como acá en mi casa, me meto, oye, está bendecido ahí, y de momento oigo enseguida, cuidado, que él tiene su ángel. Esos son ángeles poderosos. Cada persona en este pacto tiene una cubierta. Y a veces tú puedes juzgar a alguien y es que Dios está tratando con esa persona. Te metes tú. Mira, es como cuando el padre castiga a un hijo y le da con vara y viene el otro hijo y dice, sí, dale tú una... No se mete usted aquí. El padre le dice al otro, aquí el que disciplina es el padre, no el hijo al hijo. Y entonces a veces tú te metes con bendecido a juzgarlo y no, eso le toca al Padre de los Espíritus. Déjalo quietecito. Ese bendecido que está hablando mal de ti, tranquilo. Ese bendecido que está en desobediencia, tranquilo. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Lucas capítulo 12. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. En otras palabras, todo aquel que confiese delante de sus vecinos, delante de la comunidad donde vive, que confiese lo que está escrito, dice el Señor que Él le confesará también delante de la cubierta, delante de Dios. Dice, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de Dios. El que me negare delante de los hombres será negado no delante de Dios, sino de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Tú sabes, hay gente que se burla de Jesucristo y hablan
de Jesucristo como si nada. Es más, hasta dicho, uno dice Jesus Christ. ¿Tú has visto la gente, cuando a alguien le sucede, dice Jesus Christ? Y del Hijo del Hombre pueden hablar y eso es perdonado. Y las bromas que hacen con Jesús, ¿verdad? Que a veces usted ha oído de las bromas, todo eso es perdonado. Pero mira lo que dice ahí, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ahora, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Por ejemplo, en el caso nuestro, que hemos estudiado bien el Evangelio de la incircuncisión, el Espíritu Santo es quien nos sella. ¿Con qué? Con un conocimiento. O sea, el que se burlare del conocimiento del Evangelio de la incircuncisión, eso no tiene perdón. ¿Qué pasa? Que al negar el Evangelio enviado por Dios hace 2000 años, escrito por el apóstol Pablo, al tú negar eso, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hace Jesucristo? Pues no te confiesa delante de los ángeles. Y si los ángeles no tienen audiencia de parte tuya, ¿qué es negar? Negar significa, mira, hay un terremoto, se van a morir tantas personas, miles de personas. Pues los ángeles niegan la petición porque se mueran. Los espíritus van delante de Dios como quiera, pero no heredan bendición, no reinan en vida. Entonces el deber nuestro, especialmente de nosotros que conocemos, es mantener un conocimiento para que ese conocimiento nos evite caer en el terreno de la blasfemia. ¿Cuántos familiares tú no tienes que te están burlándose de ti? Ahí se fue a un ministerio ahí que le llaman el apóstol, que les lavó el cerebro, pero entonces ellos se olvidan de esos detallitos y se están olvidando del detalle principal. ¿Qué es lo que te está enseñando ese apóstol? Ese apóstol te está enseñando una enseñanza que evita que te nieguen delante de los ángeles. Porque ahí es que está el detalle. Olvídate lo demás es orillitas, pajitas que le caen a la leche. Es tu confesión delante de los ángeles del cielo. Y mira lo que dice Romanos 10, 8. Romanos 10. Estamos hablando de ángeles, estamos hablando aquí de unos seres que no vemos, que son una realidad, que hay que tener un vocabulario para con ellos, un conocimiento, un vocabulario y un proceder, porque si no, quizá por eso estas sillas están vacías, yo no sé. Parece que los ángeles, mira, vamos a llevar a fulano, porque esos ángeles son los que traen, envían y son los que detienen. Yo quisiera ver esto lleno. Tú sabes la gente aburrida que hay por ahí en iglesias que están llenas, que no cabe una persona. Pero como aquello es un entretenimiento religioso, pero aquí, más considérese especial de que usted está aquí en esta mañana. Dice el que me confesare, ¿verdad? Dice, acabamos de leer en Lucas, el que me confesare delante de los ángeles del Señor. Ahora, ¿qué usted confiesa? Usted confiesa Romanos 10, 8 en adelante. Mira, esta es la confesión. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu mente, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahí es que está la clave, después que resucitó. Ahí no te está diciendo que si tú confesares que el niñito Dios nació en un pesebre y que si el niñito Dios venía Gaspar, Melchor y Baltasar a traerle regalos. Esa no es la idea. Eso es una historia. La clave está cuando tú confiesas que se levantó de los muertos. Dice, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de vivir una vida saludable, en victoria.
como debe vivir un ser humano. Porque el ser humano es una porquería en carne, llena de debilidades, de enfermedades. Y después no ser salvo, pues entonces no vale la pena vivir. La idea es vivir y vivir bien. El Espíritu de gracia es un apóstol. El Espíritu de gracia de aquellos tiempos fue el apóstol Pablo. Entonces Pablo murió y dijo, después de mi partida se acaba la gracia. Entonces ahora vuelve este comienzo de espíritu de gracia. Porque el espíritu de gracia se manifiesta en la predicación. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú le haces afrenta a un apostolado, especialmente y esto yo no te lo digo, esto yo lo vengo aprendiendo año tras año, porque yo he visto que los que se meten con nosotros les pasan cosas malas. Y yo estoy tratando de interpretarme y digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y digo, no, pues no eres tú, José Luis, es que yo puse un pacto, yo soy un Dios de pacto. Y entonces el que viole eso, aunque tenga razón, yo me lo llevo enredado. Oye, porque Dios es un Dios de pacto, es el problema. Mira, en el viejo pacto, Adán colocó a todo el mundo en pecado y aunque te portaras bien, Dios te veía en pecado. Sí, hasta la cruz todo el mundo estaba bajo pecado. Después de la cruz todo el mundo está bajo gracia. Y entonces Dios es un Dios de pacto. Es como el hijo tuyo tú lo quieres y se porta mal. Y tú lo regañas, tú sí. Pero que se meta el vecino a regañarlo para que tú veas. Ahí es que está el problema, tú sabes. Tu hijo lo hizo mal. Y tú vas y le das una nalgada o lo disciplinas y lo pones y le quitas y le apagas el televisor. Pero que se meta el vecino a decir, oye, qué malo es tuyo, te va. Aquí no te metas, que esto es mi familia. Entonces Dios ha hecho un pacto contigo. Dios ha hecho un pacto contigo. Y dice que al que Él toma por hijo, Él lo disciplina. Pero no te metas tú a disciplinar que está al lado. Que por eso, mira, aquí, muchachos, cuando a mí me hablan de alguien, yo bajo la cabeza y yo digo, Señor, porque estoy tratando con un Dios que está al lado mío, que está mal, está caminando mal. Y entonces el problema es que tú tienes ojos, ojalá te los quitaran. Por eso es que el Señor dice, mira, es mejor que te cojan la mano o que te quiten el ojo y lo tiren al crematorio y no que todo tu cuerpo sea quemado en el crematorio. En serio, esto es una situación, este pacto es un pacto demasiado delicado. Estamos hablando que hay una sola cobertura, no hay dos. Dios, si en la sombra hubo una, en la luz hay otra, con más gloria, porque todo lo del viejo pacto se repite en el nuevo, pero con otra gloria. Entonces, solo había una cobertura y era para un pueblo, para el pueblo de Israel. Y esa cobertura estaba colocada en una caja de madera, unos símbolos. Y si ellos obedecían, la presencia de Dios estaba ahí. Y era para beneficios personales, para protección del enemigo, sanidades, abrir el agua, el mar se abrió, muchos milagros que hubo entre el pueblo de Israel. Ahora, era una sola cobertura, los demás pueblos no tenían eso. Por eso es que el pueblo de Israel era de envidia para los demás pueblos, porque fue que Dios le dio esa cobertura a ellos. Y entonces en el nuevo pacto, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, su apostolado terminó cuando Cristo murió, porque ellos tenían un apostolado mientras Jesús de Nazaret estaba vivo. Era lo mismo que el viejo pacto, estaba la ley vigente
ellos no conocían la gracia, ni Pedro, ni Juan, ninguno. Ellos eran como son los pastores de hoy, igualito. ¿Tú has visto esos pastores predicando en la radio? Así era Pedro y así era Juan. Porque, bueno, tienen que ser así porque ellos imitan a esos escritos. Así que tú te puedes imaginar a Juan gritando y a Pedro reprendiendo, y bueno, hacían lo mismo. Ahora, Pablo era diferente, porque Pablo apareció como un abortivo, y entonces inmediatamente Dios evita que aprenda de los apóstoles. Por eso es que él dice: se me apareció el Señor y no vi a ninguno de los apóstoles. Por 3 años desapareció. Entonces era Dios dándole revelación. Entonces se forma el apostolado, se forma el evangelio en la mente de Pablo. 3 años más tarde fue a Jerusalén para ver a Pedro, pero ya él iba equipadito. Entonces hay una sola cobertura. El que la tenga, el que tenga esa cobertura, tiene que andar en la verdad. No hay otra, es una sola cobertura. Entonces, el que tiene esa cobertura es porque tiene la verdad, no parte de la verdad. Tiene que ser toda la verdad, si no la cobertura no trabaja. Ahora, tú puedes pensar así: apóstol, yo pienso que usted está exagerando. Deben haber en algún lugar de Estados Unidos o de la tierra, puede la verdad estar en otro lugar. No puede ser que nosotros tengamos toda la verdad. Bueno, entonces hay que presentar pruebas. Si tú dices que la verdad puede estar en otro lado, entonces hay que demostrarlo hablando y creyendo lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo trajo el evangelio de la verdad. Ahora, ¿cómo tú me vas a decir a mí que el pastor de la esquina tiene la verdad cuando él le tiene miedo al diablo? Entonces Pablo dice que el diablo fue destruido. Entonces pues él no puede tener la verdad, porque el diablo fue destruido. Y te lo dice, mira, Ezequiel 28, 19, te lo dice Isaías 27, 1 y 2, te lo dice Colosenses 2:15, te lo dice Hebreos 2:14, te lo dice el mismo Juan 12:31. Entonces, ok, el diablo está destruido. Los demás pastores creen que está en pie. Pues ya, eso me dice a mí, este no tiene la verdad. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, ese es el Cordero de Dios, ese es el que lo quita. Cuando murió, ¿qué hizo? Lo quitó. Pues entonces, si lo quitó, yo no puedo seguir llamándote a ti pecador, porque ya no hay pecado. Hay unas palabras que son bien claves para tú saber si tú estás en la verdad: diversidad o unidad. Por ejemplo, nosotros creemos en unidad, no en diversidad. Me explico. Unidad significa que hay una trompeta que toca o un apóstol que habla, y de él aprendemos todo. Aunque no fuera yo, si yo quiero estar en unidad, si hubiera otro que fuera el otro, pues entonces yo tenía que, por amor a la unidad, repetir lo mismo de él y no enseñar otra cosa. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la verdad? Si yo tengo la verdad, yo ando en la unidad del Espíritu. ¿Sabe lo que sucede? Que en esta congregación nadie puede hacer eso. Es prohibido. No por mí, prohibido por la unidad. La misma unidad no puede, porque si aquí tú levantas una opinión diferente a la mía, o sea, ellos te cortan, te parten, pero no te dejan ni 2 segundos. Ya, ¡hey! No recibo eso. Sea quien sea, desde hijo, padre, madre, aquí es porque esto no es carne. El reino de Dios no es carne ni bebida. Ahora, ¿se imaginan la protección que tiene un gobierno como este? Esto no es democracia. En la democracia existe diversidad. Dios nunca fue democrático.
Dios fue dictador. Y Él dice que los que dice sed imitadores de Dios como hijos amados. Pues, ¿y qué yo soy? Un dictador. Eso es lo que el gobierno que nosotros poseemos. Yo no le pregunto aquí nada a nadie. No puedo, porque es que Él es la mejor opinión. ¿De qué te libra eso a ti? De ver contiendas en la iglesia. O sea, la gente que sufre cuando ven a 2 o 3 familias irse llorando. ¿Y qué pasó? No, mira, es que aquel dijo y aquella dijo y se formó la grande y por ahí salieron. La pregunta es que yo tengo demasiada autoridad y eso es lo que la gente le tiene miedo. Tienen espíritu de temor algunos. Pero el que tiene la verdad, la misma verdad le protege que no use esa autoridad mal. Al contrario, la verdad lo que hace es que te da un proceder a ti de respeto hacia la iglesia. Lo que ustedes me conocen aquí en 17 años, yo nunca he abusado de la autoridad con el más pequeño ni con nadie. Al contrario, yo lo tengo a él como superior a mí. Porque la verdad no puede producir otra cosa. Entonces, fíjate si la unidad y la verdad es poderoso, que yo tengo 24 naciones que no pueden mover ni un dedo, ni un pensamiento. Oye, apóstol, pero eso es peligroso. Esto es lo que es sabroso, no peligroso. Que usted va a una convención por ahí y se sienta al lado de una persona que usted nunca lo ha visto, de otro idioma, y está cantando y pensando igualito que usted. Es una gloria. Eso nunca ha tomado lugar en la historia. Salmo 91, del verso 11 al 16. Dice, pues a sus ángeles. Oye, tiene muchos ángeles, ¿verdad? ¿Ah? A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden ¿en qué? Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo les responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso es lo que Él nos ha demostrado a nosotros. ¿Qué yo me hubiera hecho sin los ángeles? Imagínate. Si ellos son los que llevan este ministerio. Tú tienes que crecer en conocimiento, en respeto, en actitud a tus ángeles para ellos poder manifestarse a ti. Esos son seres poderosos. Uno solo cruzó 2 millones de personas por el Mar Rojo. Son seres que tú tienes que crecer en el temor de su santidad. Tú tienes que respetar esta cubierta con respeto. Mire, yo relajo y los obispos pasamos buen tiempo y todo, pero cuando se trata de eso, hello, ahí eso no lo toca a nadie. Porque esa es la cubierta angelical. Y cuando hablamos de algo que no está en línea, inmediatamente, hello, anulo estas palabras. Torpeza de mi mente, quedan anuladas inmediatamente. Porque una cosa es la carne y otra cosa es la cobertura angelical. Eso es. Ahí yo he respetado eso 100%. A mí se me exige 100% perfección en la obediencia a eso. En carne he cometido errores como tú y como yo, porque la carne es así. Pero en cuanto a eso, te corrige, te guía, te corrige.
¿Con qué propósito? Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12. Versos 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. A todos, no a algunos. Esto es a todos, incluyéndome a mí, a ti, a todo el mundo. Porque Él te ha tomado por hijo. Yo estoy confesando, mi confesión la tengo nítida, la tengo limpia delante de los ángeles de mi Padre. Que no te nieguen, es mejor que no te nieguen y es mejor que tú tengas claro tu confesión. Confiesa conmigo, yo recibo salud. Salud manifestada en este cuerpo, de pies a cabeza. Recibo buen ánimo. Digo que estoy gozoso. Digo que los ángeles me sirven en toda capacidad, en toda manifestación. Digo que estoy despierto a toda situación, que nada me falta, que vivo en prosperidad, que vivo en amistad, no tengo rencor con nadie, no tengo malas confesiones, amo a mis hijos, amo a mis hermanos, amo a todos. El amor de Dios se ha derramado en mi mente y sale, se manifiesta. Abba, Padre.